un evento tan importante como este y un tema que al final del día todos tenemos en nuestros laboratorios, como es el uso del balón medicado en sus diferentes contextos. Voy a dar inicio con la presentación de un caso clínico y es el tratamiento de una restenosis intraestén. Le decía que se trata de un varón de 67 años, hipertenso, dislipémico, con historia cardiovascular de fibrilación auricular paroxística, tratada con rivaroxaban. Se le calcula el JASBAX, que da 6 puntos, y un HAS-BLEX de 4 puntos. El paciente también tiene antecedentes de ACV isquémico hace 10 años. El motivo de la consulta es porque el paciente acude donde su cardiólogo de base por un ardor en el centro del pecho, irradiado a la mandíbula y al epigastrio de 48 horas de evolución, que se intensificó en las últimas 12 horas. Este paciente, para no quedarse corto, también tiene antecedentes de sangrado gastrointestinal en 3 ocasiones, que ameritó lo que es la transfusión sanguínea por niveles de hemoglobina menor de 6 miligramos por decilitro. Esta imagen es un video que me manda su médico tratante desde su consulta, donde no se observa lesiones angiográficas en el sistema izquierdo, a pesar de que por la calidad del video no es tan fidedigno. Y cuando vemos a nivel de lo que es la coronaria derecha, sí se observa que hay enfermedad difusa. Hay algunos segmentos que no me convence que sea tan severa la enfermedad, pero sí vemos que es un vaso de pequeño calibre a nivel distal con enfermedad difusa. En ese momento, quien hizo el caso decide tratar este vaso con colocación de 3 stents. El video de la angioplastia no pude obtenerlo el previo. El paciente, estos son los materiales que se utilizaron para la realización del procedimiento: balón de predilatación de 2.5 por 15 milímetros, de 2.75 por 12 milímetros y balones medicados con los diámetros citados. El paciente es llevado a hemodinamia, revisamos el sistema izquierdo, donde no se observan lesiones angiográficas significativas concordantes con el primer cateterismo, y vemos el sistema izquierdo. Aquí observamos un patrón de la enfermedad muy similar al angiograma principal, pero con la diferencia de que aquí observamos stents colocados con restenosis, tanto difusa como focales, muy severas. Si vemos en el segmento distal del vaso, hay una lesión muy severa en comparación con las demás. Bueno, sin más, se decide tratar el vaso ante un paciente con los factores de riesgo antes citados, con una cantidad de stent tan grande colocado, con antecedentes de sangrado, diabético, hipertenso. Como vimos en el cálculo de los diferentes scores, tenía un score muy alto, tanto para sangrado como para embolismo, por lo que se decide tratar este vaso con balón medicado. Se prepara la lesión, se dilata de distal a proximal con balón convencional. Este es el angiograma post-predilatación, donde vemos que tenemos un resultado angiográfico aceptable como para proceder con lo que es la angioplastia con balón medicado. Se procede a tratar con la colocación de balón farmacológico de distal a proximal. Hay un slide que, por no hacerla muy larga la presentación, no lo coloqué, pero sí se dilató más distal. Y este es el resultado angiográfico final. Como vemos, hay aumento significativo de lo que es la ganancia del diámetro luminal del vaso sin complicaciones, y la importancia de este caso es que logramos restablecer lo que es el flujo de este vaso sin la necesidad de aumentar lo que es el riesgo de hemorragia y no aumentando tampoco el riesgo isquémico. Se presenta un segundo caso, una mujer de 56 años. Este es un tratamiento híbrido en una lesión difusa. La paciente era diabética, hipertensa, historia familiar de cardiopatía isquémica de primera línea. Ella acude por epigastralgia, irradiada al cuello y al pecho. Esta fue tratada con omeprazol sin ningún resultado. Las troponinas iniciales, 3.500, y un ecocardiograma que reportó trastornos segmentarios de la contractilidad con fracción de eyección en 50%. Estos son los materiales que se utilizaron
y realizamos este angiograma control. No es que la paciente está taquicárdica, lo que pasa es que el loop está muy rápido. Y aquí debo hacer una pausa, puesto que por la rapidez del loop no se ve la lesión, o no tan bien. Si observamos aquí, ¿me puede facilitar un puntero, por favor? Si observamos aquí, fácilmente este es un caso que puede pasar desapercibido, puesto que en el angiograma original era un vaso que parecía que terminaba aquí, y vemos la longitud de este. ¿Qué me llama la atención en este caso? Ese blush que hacía así, que no me parecía que solamente correspondía a este territorio, y había una imagen sugestiva como de remanso sanguíneo ahí, que sugería la presencia de que algo estaba obstruido. Sin más, decidí hacer un intento con la guía. Efectivamente, la guía de intervención avanzó. Si vemos que corre casi en paralelo con lo que es el ramo posterolateral, lo que nos dice que a pesar de ser un vaso de fino calibre, no es un territorio despreciable lo que irriga, lo que me motivó a tratarlo. Desde el principio, el abordaje que me planteé con este paciente fue el uso de balón fármaco-activo por tratarse de una lesión de novo muy larga, difusa, y entonces se procede a predilatar. A ver. Aquí procedo a predilatar, realmente sin mucho éxito, puesto que en el angiograma control, si vemos, hay mínima ganancia de lo que es el segmento distal. Realizo prosdilataciones seriadas y ya luego de esto decido hacer lo que es angioplastia con balón fármaco-activo, convencida de que mi resultado iba a ser ya excelente y óptimo. Pues, ¿qué sucede? Luego de la colocación de lo que es el balón medicado, sí es cierto que ganamos lumen del vaso, tanto anterior como posterior a la lesión, pero aquí vemos que hay una imagen sugestiva de lesión severa versus disección, por lo que en este momento el abordaje se convirtió en un abordaje híbrido. Un abordaje híbrido un poco retador, ¿por qué? Porque es un vaso de fino calibre. Y ahí viene mi pregunta, ¿me aguantará un stent? Aquí se ven más grandes, pero realmente el vaso se veía pequeño. Bueno, tenía dos opciones, o dejar el vaso a la suerte y ver qué pasaba, revisarla, o arriesgarme y colocar un stent. En este caso no me lo pensé y coloqué un stent, cubriendo la parte solamente que tenía la imagen sugestiva de lesión residual, puesto que si colocaba un stent, ¿de cuántos milímetros iba a ser? Era muy largo. Entonces aproveché lo que me aportó el balón fármaco-activo y solamente cubrir el punto severo residual luego de la angioplastia con balón. Aquí se ve la imagen en lo que es la colocación del stent. Aquí se puede ver lo que es la severidad, el diámetro del vaso. Decidí hacer esa inyección con el balón inflado para poder compararlo. Y este es el resultado angiográfico luego de la colocación de stent. Seguimos viendo el vaso, sí se abrió, pero ese stent a simple vista angiográficamente se ve subexpandido y el resultado no es óptimo. Otro reto, posdilatar ese vaso tan pequeño, ¿me lo aguantará? Bueno, pero si lo dejo así, ya sabemos todo cuál va a ser el resultado de un stent subexpandido. Realizo un stent boost. Y efectivamente aquí se ve la subexpansión del stent y cómo se libera la muesca que tenía esta lesión. Aparentemente no era una lesión tan inocua, no solamente tenía un componente trombótico, sino que también ahí había calcio. Lo que concluyo es que era una lesión mixta, cálcica, que se acabó de obstruir con algún coágulo. Ya aquí si vemos lo que es el angiograma control, entonces aquí ya sí pasamos de lo que es lo sublime y aquí vemos que aquí se ve un stent bien expandido, pero ¿qué pasa? A simple vista se ve que está oversize.
Entonces tenía dos opciones, o dejarlo subexpandido o posdilatarlo. Aquí lo que nos muestra esto es el diámetro real del vaso, que aún teniendo un balón de 2 milímetros, el vaso se ve grandísimo en comparación con el resto de un vaso de fino calibre. Este es el angiograma control. Y aquí es una vista más panorámica donde podemos ver que no era un vaso despreciable, ahí no existía esa arteria. Y si vemos no tanto el diámetro del vaso, sino el territorio que irriga, creo que fue una buena elección decidir tratarlo a pesar de lo retador que fue el caso en este tipo de vasos. Aquí hay un antes y un después de lo que es el angiograma previo y luego de lo que es la colocación del stent. Este es un masculino de 58 años de edad, obeso, fumador, de trabajo mecánico que estando desarrollando su labor presenta un dolor opresivo, aplastante, que refería como que tenía un elefante en el pecho. Se realizan troponinas que reportaron mayor de 40.000 y un ecocardiograma con trastorno de la contractilidad y fracción de eyección en 45%. El paciente es llevado a cateterismo y este es el resultado del angiograma control. Vemos una lesión severa en la descendente anterior que conforma una lesión, una bifurcación verdadera con un ramo diagonal que no es despreciable, que el mismo también presenta lesión severa, larga, con flujo TIMI-3. Aquí vemos la arteria circunfleja, que también tenía una lesión severa. Se trata la arteria circunfleja y este es el resultado angiográfico final. Luego de esto se procede a predilatar lo que es el ramo secundario y hacer angioplastia con balón medicado. Una vez se hace esto, se realiza lo que es la colocación del stent en la arteria descendente anterior y este es el resultado angiográfico. Aquí estamos posdilatando. Y aquí podemos ver que a pesar del compromiso que tenía lo que es el ramo diagonal, se preservó un resultado angiográfico aceptable. Recordar que no es lo mismo el resultado angiográfico exitoso en lo que es el balón medicado a cuando se hace angioplastia con stent. Visualmente uno muchas veces no queda tan conforme porque el vaso no queda estéticamente tan perfecto como cuando el stent, pero aquí sí vemos un resultado funcional muy adecuado en cuanto a lo que es el resultado final con este vaso. Entonces, ya entrando un poco en materia, en lo que es el uso de los balones medicados, es importante justificar por qué utilizamos o por qué decidí utilizar balones medicados en estos casos que en su momento fueron tan complejos. Antes de utilizar un balón medicado, tenemos que tener dos componentes que nos sustenten el uso de estos dispositivos. Uno es la evidencia clínica, que Restor tiene estudios randomizados, como es el IRC y el SB, que es estudios randomizados en restenosis intrastent y estudios randomizados en vasos de pequeño calibre. También tiene estudios híbridos que demuestran su seguridad y eficacia. Con respecto a la tecnología de lo que es este balón, es un balón farmacoactivo, liberador de plaquetalaxel, no cristalino, lo que le da la superioridad a este balón de lo que es de lo no microembolismo distal, que sabemos lo deleterio que es esto en pacientes con función ventricular deprimida. En esta gráfica podemos observar lo que es la evidencia clínica demostrada en diversos estudios, como es el estudio en restenosis intrastent, estudio en pacientes en vasos finos y estudios, el estudio híbrido, donde se probó este stent en pacientes con lesiones difusas, largas y pacientes con lesiones en bifurcación. Si observamos los casos en los que utilizamos este balón, cada uno de estos tiene un estudio que nos sustenta su uso. Aquí observamos una tabla
de lo que es todos los pacientes incluidos en este estudio. Si vemos, hay más de 700 pacientes en este estudio. Lo que la evidencia actual que disponemos es confiable, lo que nos hace utilizar con mayor seguridad y eficacia estos dispositivos. Sabemos que hay muchos balones en el mercado que no tienen la evidencia clínica significativa para su utilización, y cuando digo que no la tienen es muchas veces por el número de pacientes que incluyen en sus estudios, 50, 40 pacientes. Aquí estamos hablando de más de 700 pacientes en casos con lesiones complicadas. Aquí tenemos el estudio RESTOR-DEF, es un estudio randomizado cuyo objetivo fue comparar el Restor con el C-Complice. En este estudio, en restenosis intraestén, es un estudio de no inferioridad randomizado. Los criterios de valoración de este estudio fueron la pérdida luminal tardía por angiografía coronaria a los 9 meses. Aquí observamos en esta tabla donde las complicaciones asociadas al procedimiento fueron de un 100% para lo que es el Restor y un 98.5% para el balón con el que se comparó. Aquí vemos algunas características demográficas de los pacientes, como los factores de riesgo, la edad y el sexo. Aquí vemos dos gráficas. En estas vemos lo que es el seguimiento, la pérdida. Aquí en esta es el seguimiento angiográfico y el seguimiento clínico, donde observamos que a los 9 meses RESTOR-DEF no tuvo inferioridad en comparación con el balón que se utilizó en el otro brazo. En cuanto a lo que es la evidencia clínica, vemos los resultados a 2 años, donde no hay evidencia en los eventos acumulados como muerte cardíaca, infarto asociado al miocardio y fallo en el vaso inicial tratado. Entonces tenemos el segundo estudio, que es el estudio que se hizo en pequeños vasos. Es un estudio en el que se incluyó 230 pacientes. Es un estudio aleatorizado que se realizó en pacientes con vasos pequeños. Este también es un estudio de no inferioridad, donde el objetivo primario era valorar el porcentaje de restinosis de estos pacientes a los 9 meses, comparando el balón farmacoactivo con el stent Resolute. Aquí vemos otra vez lo que son las características demográficas de los pacientes incluidos en el estudio, y también podemos ver lo que es información como los pacientes que se predilataron y el éxito en lo que es el abordaje de estos pacientes. Si vemos la comparación del Restor con el stent, vemos aquí las diferencias y la conversión, que obviamente siempre va a ser más alta en pacientes como en mi caso, que tuve que pasar de lo que es el balón medicado al stent, pacientes en lo que hay disección, resultado angiográfico complicados asociados al uso de balón. Entonces, este es un seguimiento a 9 meses angiográfico, donde se valoró el diámetro de la estenosis, la reducción de lo que es el diámetro de la estenosis. Es un estudio de no inferioridad, que era lo que se buscaba angiográficamente, que estuviera en los límites de no inferioridad. Los resultados, aquí vemos lo que es el resultado clínico a 1 año, 365 días. Donde se valora lo que es el fallo de lo que es la lesión diana. Aquí no se ve inferioridad en comparación con aquí vemos las dos gráficas, el Restor y el Resolute, que sería el azul. Aquí vemos que no hay diferencia significativa. Este es un estudio clínico a 5 años,
donde vemos que Resolute es el más clarito y el Restore es la barra más oscura. No sé si se ve bien desde ahí. Entonces, aquí tampoco hubo una diferencia significativa en ambos grupos. Este fue un estudio a largo plazo que valoró la seguridad y eficacia con el stent, que era el que se utilizaba en ese momento, por lo que nos da la garantía de que en este caso tenemos la ventaja de que utilizaríamos menos diámetros de stent y ya con una seguridad mayor en lo que es el uso de balón farmacoactivo. Entonces, tenemos este estudio también que es el HyperTrial, que es un estudio multicéntrico de un solo brazo, observacional, donde el objetivo primario era valorar los eventos cardíacos ocasionados por el dispositivo en pacientes con enfermedad difusa de novo. Aquí vemos lo que son los datos demográficos del paciente y las características angiográficas que se tomaron a la hora de tratar estos vasos, como fue la longitud del vaso, los diámetros mínimos tanto del vaso tratado con stent como del vaso tratado con balón farmacoactivo. En esta gráfica vemos lo que es el abordaje híbrido, tanto de balón medicado como los stent, en lesiones difusas, largas, de novo. En este estudio se incluyeron 106 pacientes. Si vemos aquí, 56% con lesiones largas y 50% pacientes con lesiones en bifurcación. Aquí no se ve muy bien, puesto que... Pero en esta gráfica lo que se muestra en la primera es el vaso principal tratado con un stent y el segmento distal con un balón medicado, y en la imagen B ya se ve el resultado angiográfico significativo. Entonces, en el seguimiento clínico a 2 años, vemos que los eventos cardíacos asociados a lo que es el dispositivo, como muerte, infarto agudo al miocardio, no fueron significativos con este. Entonces, un resumen sobre lo que es el programa clínico. Tenemos que estos balones tienen un programa clínico sólido que incluyen 2 estudios randomizados y un estudio sobre el tratamiento híbrido. Es un balón que no tiene inferioridad frente a los que fueron comparados, como el Circumplis, y también no inferioridad de Restore frente a lo que es el Resolute en pacientes con enfermedad en vasos de fino calibre. Entonces, ¿qué decir de esto? Que la seguridad y eficacia a largo plazo también se demostró en estos pacientes en un estudio a 5 años. Entonces, estas son algunos aspectos clínicos de este balón. Es la característica de la plataforma. Tenemos que es un balón semidistendible con diámetros disponibles desde 2 hasta 4 milímetros, con longitudes de 15 hasta 30 milímetros, con un tiempo de inflado de 30 a 60 segundos. La presión de rotura es 14 para balones con longitudes mayores de 20 milímetros y de 16 atmósferas para el resto de los balones del resto de los otros tamaños. Saber que la presión nominal de estos balones son de 6 atmósferas. Recordar que este balón se utiliza para la liberación de diámetro, no para aumentar lo que es la luz del fármaco. Por eso es importante mantener esas presiones. Siempre colocar el balón 1 a 1 con respecto a lo que es la predilatación del vaso. Los elementos claves de lo que es el Restore, tenemos que es un balón liberador de
paclitaxel, una droga y lo que hace es la inhibición de la neoíntima para evitar lo que es la restenosis interestén. Entonces, ¿qué diferencia tiene el paclitaxel con las otras drogas? Es la enorme evidencia clínica que tiene, no tanto en pacientes coronarios, sino también en pacientes con enfermedad arterial periférica. Un aspecto importante del paclitaxel es la característica biológica, es muy lipofílico y eso hace que el fármaco se adhiera más a lo que es la íntima del vaso y que se mantenga por más tiempo en la pared. También se ha asociado al uso de paclitaxel lo que es un remodelado positivo de la intraluminal del vaso. El aspecto diferenciador que tiene este balón es que dispone de un excipiente de sal de amonia celoica, lo que hace que evita la cristalización del balón. Todos sabemos que cuando el balón se cristaliza, desprende micropartículas que embolizan y se asocian a fenómenos de no reflow y de slow flow. O sea que esta es una característica y una ventaja que nos da este balón. ¿Qué ventaja tiene la sal de amonia celoica? Que provee lo que es una lipofilia balanceada, lo que evita la cristalización del vaso. Esto permite que se pueda liberar en los primeros 30 segundos. ¿Y qué ventaja tiene esto técnicamente? Que el balón se desliza con mayor facilidad, teniendo en cuenta que tiene menos rigidez, lo que le permite navegar igual que un balón de predilatación normal. Entonces, el recubrimiento de lo que es este balón es que es una matriz amorfa con esta tecnología que está patentizada por Cardionovum, que es el CIFAP, que es la sal de amonio celoica, lo que le da las propiedades que les comenté. Aquí podemos ver dentro de las ventajas y la tecnología de lo que es el recubrimiento de este balón. Si vemos aquí a nivel macroscópico, vemos cómo desde que subimos el balón o lo colocamos en lo que es el catéter, empieza la liberación de fármaco. Ya aquí se ve a nivel microscópico cómo se ve la liberación de esta partícula y todo eso va a la microcirculación y todos sabemos el impacto que tiene esta microembolización. Ya aquí vemos el balón donde vemos que no hay liberación de lo que son micropartículas, ni macroscópico ni microscópico. Entonces, dentro de la ventaja tenemos la pérdida insignificante del balón durante su trayecto hasta su destino final, la capacidad de negabilidad mejora mucho gracias a esa superficie lisa, homogénea y elástica del vaso. Y aquí podemos ver un video donde vemos cómo se compara el balón, el Restor, con el balón de la competencia, por así decirlo. Aquí vemos donde hay liberación de micropartículas en comparación con lo que es este balón, que no hay liberación de micropartículas. Entonces, dentro de lo más importante de este balón es la tecnología que posee, lo que permite que el medicamento se mantenga por más tiempo adherido al balón antes de ser liberado en lo que es la luz del vaso. Gracias.